El viernes 5 de septiembre, dos reporteros del New York Times, Dave Phillips y Matthew Cole, publicaron un impactante reportaje de investigación. Un equipo de Navy Sea, Air and Land S del legendario Sea, Air and Land Team 6, los mismos que mataron a Osama Bin Laden, se infiltró en Corea del Norte en 2019. ¿La misión? Instalar equipos para que Estados Unidos intercepte las comunicaciones de Kim Jong-un en las conversaciones nucleares con Trump. De lograrlo, la inteligencia de Estados Unidos habría obtenido información inédita sobre Pyongyang. Aquí hablamos de las conversaciones privadas de Kim Jong-un, su postura real sobre las negociaciones con Trump, sus charlas con Rusia y China, e incluso su opinión sobre el último arco de One Piece. Ya sabes, el tipo de información por la que los analistas serían capaces de vender a su propia madre. Las posibles recompensas eran grandes, pero igualadas o superadas por el riesgo. Si descubrían la misión y capturaban a los SEALs, serían rehenes de un estado hostil con un historial de derechos humanos muy cuestionable. Además, la exposición podía arruinar negociaciones o escalar a conflicto. Funcionarios de Trump creían que cualquier acción militar contra Corea del Norte podría causar una reacción catastrófica. Fue tan riesgoso que requirió la aprobación directa del presidente Trump. Esta era el tipo de misión en la que todo tenía que salir bien, y es apenas ahora, 6 años después, que finalmente podemos ver cómo todo salió terriblemente mal y cómo estos fracasos pueden seguir influyendo en el panorama diplomático en Asia hasta el día de hoy. La misión. Cuando Donald Trump llegó al poder en 2016, abogó por una postura mucho más dura hacia Corea del Norte que su predecesor, Barack Obama. Las tensiones entre ambas naciones eran muy altas en los primeros días de la administración. Tanto Trump como el entonces vicepresidente Mike Pence amenazaron con que Corea del Norte terminaría como Libia, un país devastado cuyo líder fue derrocado si Kim no entregaba sus armas nucleares. Nada inesperado en la presidencia de Trump hasta ahora. Pero luego pareció ocurrir algo extraño. La relación se suavizó. No solo se suavizó, se volvió realmente positiva. Trump pasó de llamar al dictador norcoreano hombrecito, cohete y amenazar con desatar fuego y furia sobre Pyongyang a intercambiar cartas llenas de prosa florida con el líder aislado del mundo. Trump llegaría a decir que ambos, y cito aquí, se enamoraron después de intercambiar estas cartas. Kim estaba tan embelesado que Corea del Norte detuvo temporalmente las pruebas de armas nucleares y misiles balísticos de largo alcance. A pesar de estos lazos aparentemente más cercanos, Washington aún no estaba seguro de las verdaderas intenciones de Kim, así que la comunidad de inteligencia hizo lo que mejor sabe hacer. Reveló que podía recopilar inteligencia útil desde Pyongyang y eliminar la incertidumbre, una tecnología de vigilancia recién desarrollada. ¿El único inconveniente? Alguien tendría que infiltrarse en Corea del Norte, un país tan aislado del mundo que es conocido como el Reino Ermitaño, y colocar el dispositivo. Esa tarea es tan difícil como convencer a Garfield de no comer la lasaña de Juan. El principal obstáculo para entrar a Corea del Norte es su geografía. Corea del Norte y Corea del Sur están separadas al sur por la zona desmilitarizada, una zona de amortiguamiento de 250 kilómetros de ancho. La zona desmilitarizada es patrullada por soldados de ambas Coreas, y cruzarla en secreto casi siempre lleva a una muerte dolorosa. Pyongyang, al norte, está separada de China por los ríos Yalu y Tumen. Hay casi cero posibilidades de que Pekín permita que Estados Unidos use su territorio para lanzar una misión clandestina hacia Corea del Norte. Aunque esto ocurriera, las fuerzas estadounidenses aún enfrentarían al ejército de informantes en aldeas norcoreanas cerca de la frontera. Ante probabilidades insuperables, la misión se asignó al equipo Sea, Air and Land 6 en 2018. Incluso para un equipo considerado como uno de los grupos de operadores más elitistas del mundo, la misión sería extraordinariamente difícil. Tendrían que sobrevivir durante horas en aguas heladas, evadir a las fuerzas de seguridad en tierra, realizar una instalación técnica precisa y luego salir sin ser detectados. Ahora ya habían hecho algo similar en 2005. Estaban seguros de poder repetirlo. Según fuentes del New York Times, la Marina planeaba introducir encubiertamente un submarino nuclear de 180 metros en aguas cercanas a Corea del Norte y desplegar 2 mini submarinos hacia la costa. Los mini submarinos eran húmedos, por lo que los SEALs estarían en agua de mar casi helada unas 2 horas. Usarían equipo de buceo y trajes térmicos para mantenerse calientes. Cerca de la playa, los mini submarinos dejarían a 8 SEALs que nadarían al objetivo. Instalarían el dispositivo y volverían al mar. Peor aún, los SEALs irían a ciegas.
Para los operadores especiales, entrar a ciegas es no contar con drones transmitiendo video alta definición del objetivo. Este video, enviado al equipo en tierra y líderes en centros de mando, es clave para el éxito de la mayoría de las misiones. En Corea del Norte, usar un dron incrementa mucho el riesgo de ser descubiertos. Funcionarios militares le dijeron al Times que en lugar de drones, el equipo tendría que depender de satélites en órbita y aviones espía de gran altitud en el espacio aéreo internacional a millas de distancia, que solo podían proporcionar imágenes fijas de baja definición. Para complicar más, las imágenes no podían transmitirse en tiempo real ni enviarse a los mini submarinos porque eso podría revelar su ubicación. La misión debía realizarse con casi total apagón de comunicaciones. Para enfrentar estos retos, los SEALs entrenaron durante meses y anticiparon posibles problemas. Estudiaron los movimientos de las personas, los patrones de pesca y los datos meteorológicos y decidieron que si llegaban en plena noche durante el invierno, era poco probable que se encontraran con alguien. ¿Cómo dice ese viejo refrán sobre los planes de ratones y hombres? Ellos no lo sabían, pero el equipo SEA Air and Land 6 estaba por recibir un recordatorio de lo rápido que una misión bien planeada puede volverse un desastre. ¿Qué salió mal? A principios de febrero de 2019, el presidente Trump anunció que se reuniría con Kim Jong-un en Hanoi, Vietnam, para una cumbre nuclear. Esta sería su segunda reunión tras verse en Singapur en 2018. Al mismo tiempo, los SEALs recibieron luz verde para la misión. The New York Times confirmó los factores que el presidente consideró al aprobar la misión, ya que el asesor de seguridad nacional John Bolton y el secretario de defensa interino Patrick M. Shanahan se negaron a comentar. Dado el momento, es plausible que el principal factor que la Casa Blanca consideró fuera la necesidad de obtener para Trump la mayor cantidad de información posible antes de su reunión con Kim. Trump durante mucho tiempo se había presentado como un maestro en el arte de negociar, y si lograba hacer un trato con Corea del Norte, eso consolidaría su legado. Sea cual fuera el motivo, los SEALs partieron en submarinos hacia Corea del Norte. En una noche tranquila y silenciosa, el mini submarino se deslizó hacia su objetivo y sus sensores indicaban que la costa parecía estar vacía. Al llegar al sitio donde debían estacionarse en el fondo del mar, el equipo cometió el primero de 3 pequeños errores, según el New York Times. Según el plan, los mini submarinos debían alinearse en la misma dirección. Desafortunadamente, uno de los submarinos se pasó y tuvo que dar una vuelta en U, y los submarinos terminaron apuntando en diferentes direcciones. Como el tiempo era limitado, decidieron dirigirse a la orilla y corregir el problema después. Una ficha de dominó fue empujada. Los SEALs, portando armas imposibles de rastrear cargadas con munición igualmente imposible de rastrear, nadaron hacia la orilla. Cada pocos metros se asomaban por encima del agua para escanear su entorno. Todo parecía despejado. Ese fue su segundo error. No vieron el bote norcoreano flotando en el agua. Los sensores en las gafas de visión nocturna de los SEALs detectaban calor, pero los trajes de neopreno coreanos se enfriaban con el agua del mar. Los SEALs llegaron convencidos de estar solos. Otro dominó comenzó a caer. De regreso en los minisubmarinos, uno de los pilotos aceleró el motor eléctrico para reposicionar el submarino, pero lo dejó apuntando en la dirección equivocada. Este fue el tercer error, ya que algunos SEALs creyeron que la estela del motor pudo haber llamado la atención del barco norcoreano. Si la tripulación hubiera investigado el sonido, habrían visto la luz de la cabina del submarino brillando en el agua oscura. La última ficha de dominó cayó. Su impulso era imparable. Si los errores hubieran sido aislados, la misión habría salido bien. Desafortunadamente, como fichas de dominó alineadas perfectamente, los errores se encadenaron hasta que finalmente los norcoreanos notaron algo. Alumbrando con linternas y hablando emocionados, los norcoreanos empezaron a dirigir su bote hacia los mini submarinos. Algunos de los pilotos de los mini submarinos reportarían después que el bote aún parecía estar a una distancia segura y dudaban si realmente habían sido vistos. Para los SEALs en tierra, parecía que quien estaba en el bote se acercaba a los mini submarinos. ¿Recuerdas cuando mencionamos que toda la misión tenía que llevarse a cabo bajo un casi total apagón de comunicaciones? Eso significaba que los SEALs en tierra no podían comunicarse por radio con los que estaban bajo el agua. Sin poder consultar a sus superiores, que estaban lejos en el submarino principal, el Sea, Air and Land de mayor rango abrió fuego contra el bote. Seguramente puedes imaginar lo que sucedió. Si un Sea, Air and Land de la Marina decide eliminarte, solo saldrás de ahí muerto. Y eso fue lo que les ocurrió a los pescadores norcoreanos, civiles desarmados que, por mala suerte, buceaban por mariscos cuando los Sea, Air and Land S llegaron. La identidad de los del bote no importaba. Al disparar, el equipo reveló su ubicación y podía comprometer la misión.
Solo faltaba deshacerse de los cuerpos, que según las autoridades arrastraron al agua, les perforaron los pulmones para que se hundieran y luego huyeron. Luego, satélites espía de Estados Unidos detectaron más actividad militar norcoreana en la zona. Pyongyang no comentó las muertes y la mayoría de los funcionarios estadounidenses no sabía si entendieron lo ocurrido o quién fue responsable. Pero eso no significa que no habría grandes consecuencias por esta operación fallida. Consecuencias que pudieron acabar con toda esperanza de acuerdo sobre el programa nuclear de Pyongyang. La cuestión nuclear. Y así, con el contexto explicado, por fin llegamos a la parte más importante de este video, la parte donde intentamos evaluar qué impacto tuvo o no tuvo este fallido asalto. Ahora, obviamente, solo podemos basarnos en la información que está disponible públicamente. Pero incluso eso es suficiente para hacernos preguntarnos si no hubo alguna reacción a este asalto fallido detrás de escena. Los hechos son los siguientes. A fines de febrero, Trump y Kim Jong-un se reunieron en Hanoi para una cumbre nuclear de 2 días que, aunque hoy parezca increíble, generó verdadero optimismo. En un discurso en la Universidad de Stanford, Andrés Kim, ex jefe del Centro de Misión para Corea de la CIA, expresó ese optimismo. Relató cómo Kim le dijo al entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, que era padre y esposo y que no quería que sus hijos vivieran sus vidas cargando armas nucleares a sus espaldas. Aunque esas declaraciones muestran el lado suave de Kim, también pudieron tener un propósito estratégico. Mostraron al dictador ante funcionarios estadounidenses como un líder pragmático dispuesto a negociar. En la cumbre, Kim reiteró este sentimiento. Al preguntarle a un reportero si cerraría su programa nuclear, respondió: "Si no estuviera dispuesto, no estaría aquí". Pero, como todos aquí en nuestro futuro distópico sabemos, eso no ocurrió. Lo que sí sucedió fue que la cumbre se interrumpió en su segundo día. La Casa Blanca dijo que Pyongyang pidió cosas absurdas, como levantar todas las sanciones por pequeños avances. Corea del Norte declaró que solo buscaba un levantamiento parcial de sanciones y, a cambio, aceptaba desmantelar totalmente su principal instalación nuclear en Yongbyon. Para ser claro, es totalmente posible que esto sea realmente lo que sucede. Incluso entre aliados, las cosas fallan todo el tiempo. El acuerdo económico y comercial global entre la Unión Europea y Canadá tomó años en negociarse, más de una década en entrar en vigor, y aún está esperando la ratificación de varios estados europeos, 11 años después de haber sido firmado. Y ese era un acuerdo comercial básico donde el mayor obstáculo era el acceso al mercado. Si eso puede volverse una pesadilla tortuosa, es fácil ver cómo las negociaciones nucleares de alto riesgo entre adversarios podrían colapsar por sí solas. Pero hay quienes se preguntan si la causa del fracaso de la cumbre no se encontraba en las conversaciones mismas, sino en la fallida incursión de los Navy Sea, Air and Land. David Phillips, autor del artículo en el New York Times, apoya esta versión de los hechos. Si la inteligencia norcoreana hubiera reconstruido parcialmente la incursión, eso habría bastado para acabar con las conversaciones. Además, aclararías rarezas como que Pyongyang reiniciara pruebas de armas tras la cumbre. Desafortunadamente, sin una confirmación oficial de la República Popular Democrática de Corea, esto solo va a seguir siendo una teoría. En años recientes, Corea del Norte se distanció más de Estados Unidos, acercándose a Rusia y China y enviando tropas para ayudar a Moscú en la guerra con Ucrania. A medida que se acerca a sus poderosos amigos, Pyongyang se vuelve más intransigente sobre su estatus nuclear. Actualmente, la República Popular Democrática de Corea solo acepta dialogar con Washington si se le reconoce como Estado nuclear. Aunque las consecuencias de este asalto fallido pudieron ser enormes, no es el único tema importante. También está la pregunta de por qué se filtró esta historia. Ahora, cada vez que se filtran historias como esta, es importante preguntarse por qué. Esta historia estuvo clasificada durante 2 gobiernos distintos y que salga a la luz 6 años después sugiere que hay algo más que buen periodismo de investigación. Cuando Anderson Cooper de Cable News Network preguntó, David Phillips sugirió que su fuente buscaba rendición de cuentas. La administración de Trump no informó a líderes clave del Congreso sobre la misión ni su revisión. Esto preocupó a varios oficiales militares porque la imagen pública de los Sea, Air and Land se basa en éxitos notorios, mientras que sus fracasos permanecen en secreto. Según Phillips, los Sea, Air and Land tienen fama de Superman en la cultura, en parte justificada, pero muchos fracasos son clasificados y nadie, ni los encargados de políticas, los conoce. Así que otro presidente podría pensar que puede confiar en los Sea, Air and Land para hacer esto y no tener idea de lo variado que es su historial. Por este historial, el presidente Obama reforzó la supervisión de operaciones especiales y reservó incursiones de comandos para casos excepcionales como rescates de rehenes.
La administración de Trump eliminó varias restricciones y disminuyó las deliberaciones de alto nivel en misiones sensibles. En cuanto a si el hecho de que esta historia se haga pública hará una gran diferencia a largo plazo, solo el tiempo lo dirá. Si bien es útil reflexionar sobre los fracasos del pasado, la realidad es que la ventana para conversaciones serias con Pyongyang no solo se ha cerrado de golpe, sino que ha sido asegurada con cerrojo, tapiada con ladrillos y luego enterrada profundamente bajo tierra dentro de una tumba de concreto, diciendo abandonen toda esperanza quienes entren aquí. Con Moscú canalizando dinero del petróleo y nueva tecnología a la República Popular Democrática de Corea a cambio de proyectiles y misiles para bombardear ciudades ucranianas, todo mientras Pekín le da cobertura diplomática a Kim, digamos que ya no existen los incentivos para una resolución pacífica. Y eso es una tragedia para el mundo. Quizá nunca hubo realmente una posibilidad de una resolución pacífica a la cuestión norcoreana. Tal vez la cumbre en Hanoi siempre iba a terminar así, en fracaso. Si esta operación fallida realmente arruinó las conversaciones, pudo ser una de las acciones militares más importantes de Estados Unidos en la última década. Por esa razón, si no por otra, el mundo merece saberlo. Gracias por vernos.